Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, entonces vamos a empezar. También, primero, muy buenos días, apreciados estudiantes, que tengan buen día. Entonces, para empezar la clase vamos a orar. Para eso le voy a pedir que nos dirija la oración ahí, uno de los antiguos. Le voy a pedir a ver, ¿quién está acá? A la Raquel, ¿está bien? Condori, que nos puede dirigir la oración. Adelante, Raquel. Enciendan sus cámaras. ¿Me escuchas, Raquel? Vamos a orar. A ver, ya, vamos a orar, ¿está bien? Inclinen sus rostros, enciendan sus cámaras, oremos, enciendan sus cámaras todos. Ahí veo cámaras apagadas. Vamos a orar, también inclinen sus rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, te doy gracias por prestar un día más de vida. Asimismo, cuida de vida a los estudiantes, a los docentes administrativos de la unidad educativa Adventista Viacha. Todo el que hagamos esta clase, que se haga tu voluntad, todo lo se pido. Amén. Ya, entonces, continuaremos con la clase. Habíamos estado nos quedamos en ¿no? En lo que es, ya, estamos en libro, ¿no? Todos tienen libro, ¿está bien? Entonces estamos repasando, ¿no? Del libro del año pasado, ¿no? Lo que está parte de los números enteros. Entonces esta vez nos toca hacer ya hemos hecho orden en Z, sí, ¿no? Ya hemos hecho. Lo que nos falta es hacer el valor absoluto, eso nos falta, ¿está bien? El valor absoluto de un número entero. Entonces eso haremos este clase, ¿no? ¿Está bien? El valor absoluto, ¿no? Entonces, eso haremos, ¿no? El valor absoluto. Coloquen como subtítulo continuación del tema de los números enteros, el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto. El valor absoluto. Ya, entonces aquí lo vamos a definir, ¿no? Primero es acá. Colocaremos el valor absoluto. El valor absoluto. El valor absoluto de cero es cero. ¿Está bien? El valor absoluto de cero es cero. ¿Está bien? Lo que lo vamos a hacer es el valor absoluto de un número positivo. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Es el mismo número. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número, ¿no? Ahorita les explico eso. Otro, el valor absoluto. El valor absoluto de un número negativo. Negativo. Es el opuesto de ese número. Es el de ese número. Eso es, ¿no?
En símbolos, ¿qué significa todo lo que he dicho ahorita, no? En símbolos, vamos a poner, ¿no? En símbolos, ¿sí? En símbolos, dos puntos. Ya, aquí dice el valor absoluto de cero es cero. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. El número negativo es el opuesto de ese número. ¿Qué significa todo eso? En símbolos. Eso vamos a colocar, ¿no? Acá hay tres resultados de valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de cero es cero nomás. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. ¿Está bien? El valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número, ¿no? Todo que he dicho en palabras, en símbolos, ¿qué significa? Entonces, aquí, fíjense aquí en símbolos, vamos a poner una llave. ¿Ven? Una llave. ¿Cómo se anota el valor absoluto en símbolos? ¿Cómo se anota? Una barrita, ¿está bien? Dos barritas, ¿está bien? Dos barras. Ese va a indicar el valor absoluto. Ese indica el valor absoluto, ¿está bien? En este caso, el valor absoluto de cero. Este dos palitos significa la anotación de valor absoluto, ¿está bien? Entonces, acá fíjate, el valor absoluto de cero, tienes que colocar el cero dentro del valor absoluto. ¿Qué dice? El valor absoluto de cero, acá, el valor absoluto es dos barritas, ¿no? Y dentro de ese valor absoluto hay un cero. ¿Qué dice? El valor absoluto de cero es cero. En lugar de este es igual. Ay, tú no abrí. Igual, ¿no? El valor absoluto de cero es cero. Bien, ¿está bien? Otro, notación. Acá dice sí, que podemos colocar entre blancas. A es mayor que cero, lo colocaremos con el símbolo, creo que dice, ¿no? Si A es mayor que cero, dice. Acá, el segundo resultado vamos a escribir en símbolos. El valor absoluto de un número positivo, ¿cómo entiendes un número positivo? Cualquier número positivo. Se entiende así. A mayor que cero. Mayor que cero. Ese va a indicar un número positivo. ¿Está bien? Porque los enteros están a la derecha del cero. Porque los enteros positivos siempre van a ser mayor que cero. Entonces, cuando decimos número positivo, significa A es mayor que cero. Entonces, cuando A es mayor que cero, significa así. El valor absoluto es así, dos barritas, ¿está bien? Y se indica el valor absoluto. El valor absoluto de ese número A, este número A, ¿qué va a ser? Dice acá, fíjate, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces, el valor absoluto de este A, que es positivo, va a ser el mismo número A nomás. En símbolos, ¿está bien? Otro, ese ustedes tienen el libro, ¿está bien? Otro, el tercer resultado, lo que dice, el valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número. Para eso pondremos acá, ¿no? Sí, la palabra sí es como dato, ¿no? Entonces, acá dice, cuando el A es menor que cero. Fíjate, el valor absoluto de un número negativo. ¿Qué entiendes por número negativo? A es menor que cero. ¿Está bien? Entonces, un número negativo cualquiera se pone A, ¿no? A. ¿Qué me vas a hacer? Luego menor que cero, ¿no? Menor que cero. A es menor que cero. ¿Por qué A va a ser menor que cero? Porque a la izquierda del cero son números negativos. ¿Está bien? Por eso el A es menor que cero. Entonces, cuando digo un número negativo, se escribe en símbolo así. A menor que cero. En símbolos, el valor absoluto de un número negativo, acá el valor absoluto de un número negativo, el A es negativo, dentro del valor absoluto, acá va a salir como opuesto de ese número A, ¿no? Eso dice lo que he dicho en palabras. El valor absoluto de un número negativo, acá A menor que el cero, significa número negativo. Entonces, el valor absoluto de ese número A sale afuera dentro del valor absoluto, el opuesto de ese número A, ¿no? ¿Está bien? Va a ser
menos A. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Esa es la definición, pero con una aclaración acá Este güey pendejo. con A. El A es cualquier entero. Entonces, A va a pertenecer a los números enteros. Este A, ¿no? Este es A, ¿no? Ahorita vamos a definir, haz un ejemplo, con un ejemplo bastante. El A, ¿no? Este A siempre pertenece al conjunto de los números enteros. Los enteros se pone una Z, es una Z, ¿está bien? Esos son los enteros. Ahí están, ¿no? Ya, entonces, no se olviden, el valor absoluto de 0 es 0. El valor absoluto se pone como dos palitos. Dentro del valor absoluto del 0. El valor absoluto del 0 es 0 nomás. Ahora, el valor absoluto de un número positivo, en este caso de la A, número positivo se entiende como A mayor que el 0. Entonces, si A es mayor que el 0, el valor absoluto de A, como A es positivo, el valor absoluto de un número positivo A va a ser A nomás. ¿Está bien? Entonces, si A es menor que el 0, cuando A es un número negativo, entonces el valor absoluto de un número negativo A va a ser igual a menos A. ¿Está bien? Entonces, a ver acá, ejemplos. Con ejemplos va a ser sencillo acá. Ese es muy importante, el valor absoluto, donde se aplica en las medidas. ¿Está bien? Cuando mides vos, puedes medir, digamos, un lado de tu cuarto con flexo o con vincha, siempre te va a dar positivo. Siempre te va a dar positivo. ¿Está bien? Siempre. A ver, ¿dónde más se aplica? A ver, toda longitud que mides, ¿no? Ya sea altitud, longitud, ya sea en el superficie, siempre te va a dar positivo. Ahí se aplica el valor absoluto. ¿Está bien? Por ejemplo, acá calcular, quiero calcular esto, ¿no? Ahorita les pregunto esto. ¿Cómo entiendes por esto? Tú, ¿cómo entiendes? Aquí se coloco así. Esto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? A ver, todos enciendan sus cámaras. Veo cámaras apagadas. Enciendan sus cámaras. Ahí veo, estoy viendo ahí. A ver, cualquier momento voy a pasar lista. Enciendan sus cámaras porque están apagando sus cámaras. Entonces, calcular, ¿está bien? Hay que calcular este valor absoluto, ¿no? De ¿qué significa? Sigue pasando. ¿Qué significa esto? Valor absoluto, ¿no? Y dentro de este valor absoluto va a estar un número. Por decir, voy a colocar yo 7. O podemos colocar, sí, 7 colocamos, ¿no? Ese es calcular, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, primero colocamos el valor absoluto del número 7, ¿no? Tengo dos paralelos. Ahí está, ¿no? Esos dos palitos significa el valor absoluto. Pero ¿cómo se lee este? Valor absoluto del número 7, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Facilito es. ¿Cuánto es? Entonces vamos a ir acá a la definición de valor absoluto. ¿Qué dice? El segundo resultado. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Fíjate, léanle acá. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. ¿Está bien? Entonces, en este caso, habría que calcular el valor absoluto de 7. ¿Cuánto va a ser el valor absoluto de 7? Aplicando el segundo resultado de la definición de valor absoluto. Profe, buen día. Buen día, profe. Buen día. Jóvenes, a ver, todos prendan su cámara, quiero ver y les voy a dar un pequeño anuncio. ¿Está bien? Estamos viendo aquí desde el sistema, hay muchos estudiantes que aún todavía de este curso no han activado su clase, pero también ha pasado un pequeño detalle. Si pueden venir esta tarde, tal vez no puedan, pero si vienen mejor mucho antes. Ustedes son del A, ¿verdad? Sí, de ASON. Ya, del A yo creo que no hay ningún problema, solo que del segundo B, creo que su clase ha venido con el A y ahí estamos teniendo dificultades. Sí, sí. Pero si alguien tiene alguna dificultad, no dude, pase por el colegio, no deje pasar. Todos, a ver, respondan con un like. Todos ya han activado su cuenta y clase.
A ver, quiero ver. Un like ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nomás. 7, 8. ¿Y los demás? A ver, prenda su micrófono. ¿Quién no tiene su clase? Yo, profe. ¿Nadie? ¿Quién? Yo. Israel Daniel Machaca. Ya. Israel Yo también, Daniel, profe. vas a pasar hoy por la tarde, te vienes ya al colegio. Ya, con tu celular, con megas, con todo. Ya, los demás me imagino que todos ya están, ¿no? El profe ya ha mandado tarea y a muchos profesores y me imagino que todos deben estar. Profe Tomás, en su lista debe tener a un estudiante Sirpa Guaypara Maribel, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ese estudiante lo va a poner ya retirado, ¿ya? Hoy se fue, Ah, ya. ¿ya? Listo. Toma en cuenta. Ya, sí, por Wi-Fi, ya. Sí, por favor. Listo. Ya. Entonces, los que no tienen o tienen alguna dificultad con el e-class, pasen por el colegio, ¿está bien? Pero a solucionar ese problema, no a jugar. Algunos vienen a jugar, a charlar, ahí a reír, no. ¿Ya? E-class. Al que viene a jugar, lo voy a encerrar en el baño y ya funciona ya. Gracias, profe. Ya, listo, profe. Okay. Ya, entonces vamos a continuar también con la clase, ¿está bien? Entonces, continuaremos. Habíamos estado haciendo ejemplos de valor absoluto. ¿Ven? Ahí está, ¿no? Ahora pregunta, ¿cuánto es el valor absoluto de 7? ¿Cuánto es el valor absoluto de 7? Hay que calcular dos varitas. ¿Qué significa que se ha dicho? Es la notación de valor absoluto. Está diciendo calcular el valor absoluto del número 7. El número 7 es positivo. Fíjate, delante de 7 es más. No se anota sobre, se entiende, cuando no se anota el signo. Cuando no se anota el signo, eso sobre se entiende que es un signo más acá, delante de 7. Entonces está diciendo calcular el valor absoluto de 7. Primero copiamos el ejercicio, lo que quiero calcular. Valor absoluto de 7, ¿cuánto es? Entonces vamos a la segunda definición del valor absoluto. ¿Qué dice? El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. ¿Está bien? El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces acá, el valor absoluto de 7, ¿qué va a ser? 7 es positivo. ¿Cómo va a salir afuera? 7. ¿Me entienden todos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, el valor absoluto del número 7 es 7 nomás, porque 7 es positivo. Cuando el número es positivo, dentro del valor absoluto sale afuera como positivo. ¿Está bien? En este caso 7 es positivo. 7 es positivo, entonces el valor absoluto de 7 sale afuera como 7, tal como está. ¿Está bien? Este dice acá, fíjate, eso dice el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. ¿Sí? Por eso decimos acá, el valor absoluto de 7 es el mismo 7. ¿Está bien? A ver, otro ejemplo para que se entienda mejor aquí para ustedes. Ejemplo, yo que digo calcular, ¿no? Calcular, digamos, un valor absoluto, a ver, por decir esto, ¿no? Para que se entienda mejor si es posible. El valor absoluto de, pondré el 2, ¿en qué año estamos? En 2021. Podemos colocar ese año, ¿no? 2021. Y el 2021 es positivo, ¿no? El 2021 es positivo. Dale cuenta. Es un número positivo el 2021. Entonces, ¿cuánto será el valor absoluto de 2021? ¿Cuánto será? Ese dos varitas significa 2000, perdón, esas dos varitas son el valor absoluto. Todo esto se lee el valor absoluto del 2021. Entonces, para calcular eso, copiamos tal como está. ¿Este qué es? ¿Qué les dije? ¿Cómo se lee esto?
¿Cómo se lee? Pregunta. ¿Cómo se lee eso? Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo se lee esas dos barritas verticales? El valor absoluto. Muy bien, el valor absoluto. Esas dos verticales se lee el valor absoluto. Ahora, si coloco un número, aquí, 2021, por ejemplo, quiero calcularlo, ¿eh? ¿Y cómo se va a leer todo eso? El valor absoluto del 2021. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a ser el valor absoluto del 2021? ¿Cuánto es? 2021. 2021. Eso dice acá 2021. la definición del valor absoluto. Fíjate. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número, dice. Acá, como el 2021 es positivo, entonces el valor absoluto de este 2021 va a ser el mismo. 2021. 2021. Ah, ¿no? 2021. Listo. ¿Se entiende? Ahora podemos hacer más ejercicios. Más ejemplos, mejor dicho. Ejemplo. ¿Y esos ejemplos hay que copiar, profe? Sí, en la carpeta hay que copiar, obviamente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero calcular el valor absoluto de un número negativo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá, calcular, ¿no? Vamos a calcular. Calcular esto quiero calcular, ¿no? Por decir esto, ¿no? El valor absoluto de, por ejemplo, voy a colocar un número negativo. A ver, ¿qué podemos colocar? Un número negativo. ¿Está bien? Un número negativo. Pondremos el -5, ¿está bien? El -5. El -5, ¿no? Ese hay que calcular, ¿no? El valor absoluto de -5 hay que calcular. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo vamos a calcular? Primero copiamos lo que quiero calcular. El valor absoluto de -5. El valor absoluto de -5. ¿Está bien? Ahora el -5 es negativo, fíjate, el -5 es negativo. Enciendan sus cámaras. El -5 es negativo, entonces igual, ¿no? Igual está, ¿no? ¿Cuánto es el valor absoluto de un número negativo? ¿Cuánto es? ¿Qué dicen? Acá vamos a ir a la definición de valor absoluto. La tercera, fíjate. El valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número. El valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número. Entonces, fíjate, el valor absoluto es dos barritas. Dentro del valor absoluto hay un número negativo que es -5. ¿Cómo se calcula el valor absoluto de un número negativo? Dice, hay que sacar de este valor absoluto de este número negativo -5, va a ser, dice, el opuesto de este número negativo -5. ¿Cuál es el opuesto del -5? +5. ¿Está bien? Otro puede ser, por ejemplo, ¿cuál es el opuesto de -6? El mismo número va a ser, pero el signo cambia. ¿Cuál es el opuesto de -6? +6. ¿Cuál es el opuesto del -7? +7. ¿Está bien? Entonces, el valor absoluto de este número negativo que es -5, ¿cuánto va a ser? 5. 5, muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, el valor absoluto, ya sea positivo o negativo, siempre sale afuera como positivo. ¿Está bien? Acá eso dice, fíjate,
el valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número, ¿no? Entonces yo quiero calcular el valor absoluto de este número negativo que es menos 5. Simplemente, ¿cómo calculas cuál es el opuesto de menos 5? El más 5 es. Y el signo no se anota acá, solo se entiende que es más. Entonces el 5 va a ser el valor absoluto de este número negativo que es menos 5. En otras palabras, el valor absoluto de cualquier número negativo siempre sale afuera, dentro del valor absoluto, como positivo. Ya está, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? Otros ejemplos, ¿no? Es decir, a ver. Por ejemplo. Calcular, ¿no? Por decir calcular. Acá el valor absoluto del 0. ¿Cuánto será el valor absoluto del 0? ¿Cuánto es? 0. ¿Este qué es? ¿Cómo se lee esto? Valor absoluto de 0, ¿no? Así se lee esto, ¿está bien? Queremos calcular eso, entonces copiamos, tal como está, el valor absoluto de 0, ¿no? Copiamos, el valor absoluto de 0 es igual a 0 nomás, ¿no? El valor absoluto de 0 es 0, siempre, cualquiera que sea, el valor absoluto de 0 siempre va a ser 0. Acá está, fíjate. El primer resultado, ¿no? Acá que observamos, fíjate, ahí, ¿no? El valor absoluto del 0 es 0. El valor absoluto de 0 es 0. Ese es igual, ¿no? En símbolos, ¿no? Entonces, diciendo, acá nos pedía calcular el ejemplo, el valor absoluto de 0. Entonces, por la definición del valor absoluto de 0, siempre es igual a 0. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer más ejemplitos. Aquí del libro, unos segundos, espérenme. Haremos esto, ¿no? A ver, anótense de la práctica, primero haremos el opuesto, ¿no? Y primero este ejemplo que haremos, que es importante. A ver. Quiero calcular así esto, ¿no? Que es muy importante. Yo quiero... ¿Esto, profe, va a subir ahí clase? Sí, voy a subir clase. Este video, claro, va a estar en mi clase. ¿Está bien? Lo primero que le voy a decir, voy a subir al YouTube. Y voy a enviar el link, va a estar en mi clase. Con link van a entrar, ¿no? Ya, ya. Profe, una pregunta, ¿tema 2000 o cómo? ¿O es continuación? Continuación de los números enteros. ¿Está bien? Continuación de los números enteros. A ver, ¿tiene sus audios ahí? Profe, Sí, le escucho. profe, entonces este es el tema 1. ¿Continuación? Exacto, es continuación del tema 1 de los números enteros. Ya, profe. A ver, pondremos otro calcular, ¿no? Vamos a poner así. Fíjate. Yo quiero calcular, por ejemplo, esto, ¿no? A ver, ¿hasta qué hora tenemos? Ya es hora, creo, Hasta ¿no? las 10:20, creo. 10:20, Sí, ¿no? 10:20. Ya, ahí quedaremos, ¿está bien? No nos va a alcanzar, ¿está bien? Yo tengo que tomar lista, ¿no? A ver. La siguiente clase completa. Todo lo que este video ya voy a subir a mi clase, mucho tardar hasta el día, ¿cuándo nos toca? El día miércoles voy a subir, no, mañana tarde voy a subir este, ¿ya? Entonces, falta todavía acabar un subtítulo, ¿está bien? Ya voy a mandar esa tarea el día miércoles, de todas maneras, ¿está bien? Pero falta acabar el subtítulo, el opuesto de un número, ¿no? ¿Está bien? Acabo eso, entonces el día miércoles ya les envío, ¿no? Esta parte, lo que es la tarea. Entonces, Ajata Pérez, No está. ¿no está? Apasa Condori, Profe, ya no está en el colegio, profe. El Obed ya no está en el colegio, se ha ido al Valliviano. ya, Apasa Condori, Abner, Jonathan, Eres. Presente. Cabizaya, Chuy, Marco Antonio,
Presente, profesor. Chauca, Paco, Daniel, Eloy. Presente, profesor. Muy bien. Condori, Paco, Raquel. Raquel. Condori, Paco, Raquel, ¿estás ahí? Sí, Condori. profe, está bien, Raquel. Su señal está mal, profe. Ya, está bien. Condori, Velasco, José Luis, enciendan sus cámaras ahí. Estoy tomando lista. Presente. Eh, Presente, presente. Cruz, Quiñajo, Alex. Presente. Huanca, Vila, Guido, Elías. Presente. Presente, profe. Huaynoca, Tambillo, Karina. Profe, ya no está en colegio. Ya. Luis Haga, Amaro, Marifer. Presente, profe. Mena, Zaire, Gabriela, Esther. Ya está en el curso. Ya. Quispe, Macharca, Está en Israel, el Daniel. otro curso, profe. Israel, Daniel. Presente, profe. ¿Cómo las manda? Muy bien. Luego, Sirpa, Rojas, Gustavo Murillo. Aquí estoy, profe. Muy bien. Luego, el siguiente estudiante, el Sirpa Guaypari, ya no está. El Tarifa Magne. Profe, tampoco está en el colegio. Ya. Ticona Ortega, María José, igual, ¿no? Ya no está. Vilcanina, Montserrat. Sí, sí, profe. Presente, profe. Ya. Luego, Rojas, Canaviri, Yasmina. Está en Está el en otro curso. Ya. Cabana Cruz. Cabana Cruz. No está, ¿no? Cabana Cruz. Profe, es el John Kevin está. Ya. Cabrera Kelka. Presente, profe. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien me ha olvidado? ¿Alguien me olvidé? Ya, entonces van a volver dentro de 10 minutos. También van a descansar. Igual voy a tomar lista igual. ¿Está bien? Está bien, cada 10 clase. minutos. ¿Está bien? Ya, pero, profe. Dentro de 10 minutos tienen que volver. ¿Está bien? Igual voy a tomar asistencia. Está bien, cada clase estoy tomando asistencia. ¿Está bien? Ya. Ya, profe. Dentro de 10 minutos.